Génesis capítulo 11. La semana pasada, nuestro hermano Camargo nos compartía un mensaje de Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. ¿A quiénes, perdón? A Heli y a Juan, que se pueden salir a su clase. Ok, por favor, Heli y Juan. ¿Va a darles allá afuera? Ok, allá afuera, por favor. Pues. Pasen. Bien, nuestro hermano Camargo nos compartía, ¿verdad?, acerca de la Torre de Babel. Este mensaje también yo lo tenía preparado, el de la Torre de Babel, y quiero compartirlo en el contexto que nosotros estamos estudiando el libro de Génesis, o conforme yo estoy predicando el libro de Génesis. Me ayudó mucho en ese sentido lo que el hermano compartió, porque ya tienen ustedes en su mente y en su corazón algo respecto a este pasaje. Ya saben dónde está el Valle de Sinar, ¿verdad? El Valle de Sinar, pues en Mesopotamia. Y quiero contextualizar un poco con respecto al capítulo 10 del libro de Génesis. El libro de Génesis, si nos hemos dado cuenta en nuestro estudio, el libro de Génesis nos presentó la creación, y como él lo mencionó, ¿verdad?, el capítulo 1 nos presentó un panorama general de la creación. En el capítulo 2 vemos una narración detallada de la creación del hombre y de la mujer. Y en el capítulo 3 viene ese cisma que hay entre Dios y el hombre causado por el pecado, la caída del ser humano. Y a partir de ahí, Génesis empieza a dividir la narración en dos partes muy interesantes. Nos da genealogías y nos muestra primeramente la manera impía de vivir de los hombres, de la simiente de la serpiente. Lo vimos en el capítulo 4 con la forma de actuar de Caín sobre Abel, y posteriormente los descendientes de Caín, uno de ellos, el más terrible, ¿verdad?, que fue Lamec. Y Lamec vivió o fue contemporáneo en esa séptima generación con Enoc, que fue el hombre que caminó con Dios. Enoc, que fue aquel hombre que buscó agradar a Dios en toda su vida, ¿verdad?, y lo traspuso Dios. Vivió a la par de ese hombre tan terrible como fue Lamec, que introdujo la poligamia a la experiencia de la vida marital en la humanidad. Entonces Génesis nos va mostrando de esa manera. Llegamos al capítulo 6 y encontramos el juicio de Dios, el diluvio, que arrasó con toda la humanidad, excepto 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y después nosotros vimos hace unas semanas, ¿verdad?, cómo esa situación en la que Noé pecó delante de Dios, emborrachándose, afectó a su familia, trajo consecuencias graves. Pudimos ver la maldición de Cam, Pues ahí en el capítulo 10 se nos da otra genealogía, la genealogía de los hijos de Noé, ¿sí? Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé. Se nos dicen a dónde se distribuyen cada uno de ellos. Nuevamente el escritor Moisés, ¿verdad?, nos da un panorama general y nos dice que así se dividieron todas las naciones de la tierra dependiendo de esas 3 familias. Y yo recuerdo haberles dicho que la familia de Cam se estableció en la franja de lo que es la tierra de Canaán, Palestina, el norte de África, Egipto, ¿verdad? La familia de Sem, de Jafet, a la parte norte, norte de esa tierra, lo que es el sur de Europa. Y finalmente la familia de Sem, que se fue hacia la región de Mesopotamia, de Asia, esos lugares que fue recorriendo. Bien, el capítulo 11 guarda esa misma temática de mostrarnos qué hizo la familia de Cam, la raza impía, ¿sí? Aquel linaje que manifestaba ser abiertamente la simiente de la serpiente. ¿Sí? Y aunque pareciera que está fuera de contexto temporal, ¿verdad?, porque primero se nos dice que se dividió toda la tierra, al llegar nosotros
al capítulo 11, encontramos lo que dijo el hermano: había un pueblo y tenía una misma lengua y todos hablaban las mismas palabras. Y él nos explicó a qué se refiere eso, que todos entendían, ¿sí? De la misma manera cada una de las palabras. Ahora, yo les hago esta pregunta. Si yo digo esto, Chucho, ¿qué entienden ustedes? ¿A qué me refiero? ¿Y por qué dice que me refiero a una persona? ¿Qué significa Chucho para nosotros, los mexicanos? Jesús. Le decimos a una persona que se llama Jesús, le decimos Chucho, ¿no? Chuchín, Jesúsín. Si ustedes van, ¿qué significa Chucho en Chiapas? Y ahí en El Salvador, de donde yo soy, Chucho es un perro también. Estamos en el mismo país, ¿sí? Estamos bajo el mismo idioma, pero las palabras tienen un significado diferente. Pues en ese tiempo de Génesis 11, como lo explicó el hermano, todos entendían lo mismo. Chucho era Chucho, sea Jesús o sea un perro, ¿verdad? Como él les dijo, lápiz era lápiz. Y todos entendían lo mismo. De esa manera vivía. Entonces, lo que se nos dice aquí en Génesis, capítulo 11, es cómo actuó esa raza impía. No está fuera de tiempo, sino nos menciona cuál es la razón por la cual Génesis 10 nos dice que los hombres se esparcieron, se dividieron en esas naciones según su lengua, según su tribu. ¿Dónde está la explicación de por qué pasó todo eso? En Génesis capítulo 11. Y eso vino entonces como consecuencia de un acto impío de estos hombres impíos. Y aquí lo vemos en el capítulo 11 de Génesis. Así que el tema de hoy, de este sermón, es la Torre de Babel, confusión, confusión. Nosotros nos sentimos privilegiados cuando sabemos más de un idioma, ¿sí? Cuando sabemos más de un idioma nos podemos sentir privilegiados porque podemos entender a más gente de la que aquel que solo sabe un idioma lo puede hacer, ¿sí? Y pensamos que tenemos muchas más capacidades cuando vamos aprendiendo más y más. Y pensamos, por lo menos yo cuando era más joven, cuando era niño, pensaba, ¿verdad?, que la diversidad de idiomas era algo grandioso en el planeta, que era algo formidable y fabuloso, hasta que entendí Génesis capítulo 11. La diversidad de idiomas no es más que un recordatorio de un juicio de Dios sobre la humanidad por el orgullo del corazón del ser humano. El día 21 de febrero, ya va a llegar ese día, se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. La celebración fue aprobada por la ONU y la UNESCO en el año de 1999 y a partir de ese año, cada 21 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Lengua Materna, alabando la diversidad lingüística que hay en el planeta. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? ¿Lo has pensado? ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? ¿Ni idea? Los últimos estudios han arrojado que en el mundo hay aproximadamente 7.097 idiomas. 7.097 idiomas hay en el mundo, ¿sí? Hay todavía pueblos que no se han catalogado dentro de este estudio que se hizo, a los cuales no han llegado o no se ha podido dividir esa lengua. Hay también aquí en esta situación algunos idiomas que, aunque tienen variación en las diferentes regiones, se toman como uno solo. Por ejemplo, yo estuve hace muchos años viviendo en la Sierra Chinanteca de Oaxaca, y en la Sierra Chinanteca se denomina así porque el idioma que hablan es el chinanteco. El chinanteco. Pero yo atendía iglesias que estaban en 5 lugares distintos ahí en esa zona chinanteca de Oaxaca. El lugar donde yo vivía se llama Usila, San Felipe Usila, se habla el chinanteco, ¿sí? Pero había otro lugar de ese lado que se llama Texas, y tú ibas de Usila a Texas, y el usileño, había palabras de los de Texas
que no entendía. Aquí era el mismo Chinanteco. Había otro pueblo, San Juan Palantla, adelante, ya saliendo a un lugar que se llama Valle Nacional, que también hablaba Chinanteco, pero era distinto al de Usila. Entonces, así de grande está la diversidad de idiomas de nuestro planeta, de nosotros como hombres. Pues Moisés en este capítulo nos dice cuál es la razón. Entonces, la gran diversidad de idiomas que se habla hoy en este mundo, si se ha considerado un monumento a la destreza de la humanidad, a la situación de arte en la vida del hombre, pero Génesis 11 nos dice que es en realidad un monumento a la necedad del corazón del hombre. Es un monumento a la necedad del corazón del hombre. Dos cosas, hermanos, podemos nosotros ver en estas situaciones en cuanto a lo que Dios hizo aquí, de lo que estaban viviendo los hombres. ¿Por qué Dios actuó así? Bueno, nos dice la palabra, dice Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El hombre estaba aquí yendo en contra de dos cosas que eran la voluntad explícita de Dios. Número uno, la voluntad divina después del diluvio era que la tierra se poblara, que los hombres se esparcieran. Dios le dijo esto a Adán y Eva, que poblaran toda la tierra. Entonces la voluntad de Dios no era que se quedaran ahí juntos, hacinados en un solo lugar, sino que se fueran. ¿Pero qué está haciendo el hombre aquí? Vamos a quedarnos aquí. No queremos ser esparcidos sobre la tierra. Y es más, vamos a hacer esa torre por si llegamos a ser esparcidos sobre la tierra. No era la voluntad de Dios. En segundo lugar, era la voluntad de Dios que para este propósito, sí, evidentemente la humanidad se separara. No solo era poblarse, era separarse. Y ya lo había manifestado Dios a través de Noé en esas profecías sobre sus 3 hijos. Iba a haber división entre ellos. Dios lo había mostrado. Pero ¿qué vemos aquí? Que los hombres no quieren sujetarse a la voluntad de Dios. Así que cualquier intento de ellos de unificarse en ese sentido implicaba también dos cosas serias. Número uno, estaban actuando en contra del propósito divino. Estaban actuando en contra del propósito divino. Ahora esto debe llevarnos a pensar: ¿será bíblico? ¿Será correcto ante los ojos de Dios tener un organismo internacional que quiera unir a toda la humanidad? ¿En mente, en propósitos, en lineamientos de vida? ¿Será voluntad de Dios esto? No estoy diciendo que desaparezcamos la ONU, que peleemos contra la ONU, pero bíblicamente, ¿esto agradará al Señor en verdad? Un organismo humano que quiera mantener a toda la humanidad, a todas las naciones, bajo un mismo sistema de vida, bajo un mismo nivel de gobierno. Yo personalmente, yo creo que no es voluntad de Dios, porque el mandamiento de Dios sigue permanente: poblemos la tierra, dividámonos en ese sentido, ¿sí? En segundo lugar, este intento del hombre por unirse también implicaba, ¿sí?, que el hombre no tenía en cuenta los resultados tan peligrosos que eran para sí mismo el querer permanecer unidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque
había ya en el ser humano una separación interior, una separación en el corazón. Y esto es evidente en cada uno de nosotros. Platicaba con una persona esta semana y él me decía, yo quiero que mi familia aprenda lo que es vivir en unidad. ¿Y saben qué? Como humanos nos esforzamos por aprender a vivir en unidad. Viene a mi mente el pasaje allá en Éxodo, cuando ha muerto Jacob y José está allá en Egipto, ¿verdad? Y sus otros hermanos han venido, y a la muerte de su padre ellos elaboran un plan, traman otra mentira en contra de José y le dicen, José, mi padre dijo que tú nos cuidaras, mi padre dijo que no nos maltrataras. ¿Por qué estaban haciendo ellos esto? Porque sabían que no había unidad en su corazón. No solamente recordaban lo que ellos en esta separación interna habían hecho con su hermano años atrás de venderlo a Egipto, sino que percibían que no había una unidad verdadera en ellos. Y más adelante Israel manifestó eso cuando se divide en dos reinos, el del norte y el del sur. Así que lo que estos hombres en Babel estaban haciendo, hermanos, era ir en contra aún de una consecuencia del pecado que ya había afectado sus corazones, que era separarlos, ¿sí? Separarlos en sus almas. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Adán dijo de aquella mujer que era distinta a él físicamente, que era diferente a él porque era otra alma, pero él pudo percibir algo que Dios había establecido, una unidad verdadera, porque Dios dijo, ¿sí? O bueno, las palabras de Adán fueron, por tanto, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y son una sola carne. Ahora, piensa en matrimonios. ¿Hasta dónde, hasta qué profundidad usted, su esposo, usted, su esposa, en verdad pueden decir, somos una sola carne? En verdad tenemos una unidad inquebrantable. Ayer un joven que está luchando en su alma, en su corazón, por regresar a los caminos de Dios. Él nació, sus padres eran creyentes, pero vivió la experiencia de que se separaron y él ahora tiene una familia, pero no están casados, él con su esposa, y unos hermanos le decían, es que estás en fornicación, tienes que casarte, y él dice, pero es que mi padre ya se casó 5 veces, y ha tenido un montón de hijos y se está divorciando. La quinta vez que está divorciando. ¿Por qué? Porque no hay una unidad verdadera que debería haber. Y esto es consecuencia del pecado. Así que lo que estaba sucediendo en Babel era ir en contra, hacer algo. Lo podemos ver como un acontecimiento de la desesperación del ser humano por no vivir esa realidad de una separación que cada persona siente con otro ser humano. Y tanto es esta separación, hermanos, que pensemos en una junta escolar, pensemos en una reunión de familia donde queremos ponernos de acuerdo para algo, pensemos, ¿verdad?, en nosotros como iglesia, tratando de organizarnos para el festejo de Navidad. Cuántas opiniones, cuántas contradicciones, cuánto chocamos, ¿verdad? Y a veces estamos tanto tiempo y no arreglamos nada por falta de esa unidad. Porque nuestros corazones están separados. Esto es una consecuencia verdadera del pecado, que aquellos hombres querían evitar por un medio externo y decir, hagámonos una torre para que no seamos esparcidos. Por si eso pasa, aquí esta torre nos recordará que la humanidad es uno. Y vean lo que son los discursos de la humanidad buscando esta unidad. Pero ¿saben qué? Son infructuosos. Los juzgados
especialistas en divorcio nos dicen que es infructuoso. Entonces, ¿qué debe pasar para que esta situación de desunión, de rompimiento en la humanidad cambie, se arregle? Porque esa es una realidad. Entonces Babel iba en contra de estas dos situaciones, en contra del propósito divino y en contra de esta situación real de la separación de los hombres en su corazón. Ya vimos entonces por qué nosotros tenemos estas genealogías de esa manera. Y se nos habla de 3 familias diferentes. Ya no es solo la familia de Noé, ahora es la familia de Sem, la familia de Cam y la familia de Jafet. Cada uno buscando sus propios intereses, cada uno buscando su bienestar y la manera de poder vivir la vida de esa forma. Entonces, lo que Dios hizo en Babel, al confundir las lenguas, fue nada más un reflejo de lo que ya estaba en el corazón de ellos. Tenemos las genealogías entonces para que nosotros podamos entender cómo ellos estaban unidos y se separaron, cómo la raza impía empezó a actuar y aún a permear sobre la raza piadosa. ¿Recuerdan lo que pasó en Génesis 6? Los hijos de los hombres, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y se casaron con ellas. La familia de Cam empezó a influir sobre la familia de Sem y de Jafet para levantar esta gran torre y finalmente fueron separados. ¿Dios conocía esta separación? Sí. Y nos dice el capítulo 12 de Génesis que Dios tenía un propósito y que de esa separación de una de estas familias Dios eligió a un hombre. Y ese hombre lo eligió para continuar con la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, que un hijo de Eva un día se levantaría para traer bendición. Y es interesante cómo Moisés escribe estas palabras. Y en ti, en tu simiente, le dice a Abraham, serán benditas. ¿Qué dijo? Todas las familias de la tierra. Ya no solo la familia de Sem, ya no solo, ¿verdad?, la familia de Cam o de Jafet, todas las familias de la tierra. Y guarden esto en su corazón porque lo voy a tocar un poquito más adelante. Dice Hechos capítulo 14, versículo 16. Hechos 14, 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándole lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Pablo estaba hablando aquí y diciendo cómo Dios en el tiempo pasado, regresando hasta Génesis, había dejado a las naciones seguir sus propios caminos. ¿Por qué Dios no le dio sus leyes? No era el propósito de Dios. Dios tomó a una familia, a una nación para cumplir sus propósitos. De esas 3, Sem, Cam y Jafet, a una familia. A los demás los dejó, pero posteriormente el Señor los incluyó en ello. Entonces Génesis 10 nos habla de esta situación. Por eso está ahí, para que entendamos esta verdad. Ahora, avancemos en esta situación. Ya nos dio el hermano algo del contexto, ya sabemos entonces el idioma, la situación. Sinar, ¿qué era Sinar? Babilonia. Babilonia. Regresamos a Génesis 10:10. Génesis 10:10. Dice así: y fue el comienzo de su reino Babel. Bueno, ¿de quién está hablando? Ok, regresemos al versículo 8. No, al versículo 6. Dice: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut, Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Raama y Sabteca. Los hijos de Raama, Seba y Deván. Y Cus
engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. ¿Quién fundó Babel? Nimrod. ¿Descendiente de quién era Nimrod? De Cam. O sea que hablamos de la simiente o de la progenie impía, aquellos que estaban bajo maldición. Y en esos pecados que ellos habían cultivado, en que ellos habían vivido por el consentimiento de su padre Canaán, ¿verdad? Y como ejemplo de Cam, como lo vimos anteriormente, estos hombres impíamente se rebelan contra Dios. Por cierto, Nimrod es un nombre importante para la historia de la humanidad. Y aquí algunos van a decir, entonces, ¿por qué celebramos Navidad en este día? ¿Por qué la iglesia adoptó el 25 de diciembre para celebrar la Navidad? Porque de acuerdo a la cultura escandinava, el 25 de diciembre es el solsticio de invierno. Es la noche más larga de todo el año. Y en ese día, dice la historia mitológica de los escandinavos, que ellos tenían un valiente que se llamaba Nimrod. Y Nimrod tuvo muchos hijos. Y a él lo consideraban el rey Sol. Y que él murió en una batalla. Y lo sepultaron al pie de un árbol. Pero tuvieron que cortar ese árbol. Cortaron ese árbol y dejaron su tronco y lo sepultaron ahí. Y que el 25 de diciembre ese árbol brotó nuevamente y ellos le dieron el nombre de la encarnación de Nimrod. La iglesia adoptó esa fecha hace muchos siglos. Recordemos que la iglesia católica era una iglesia sincretista que adoptaba todas las costumbres de las religiones y las adoptaba y las acomodaba a una enseñanza de ellos. Bien, Jesús no nació un 25 de diciembre. Lo más probable es que Jesús naciera en abril o mayo, por cómo se describe la narración de los pastores. Pero Nimrod tiene ese antecedente y aquí dice que Nimrod fue el primer valiente. ¿Qué quiere decir esto? Que fue el primer conquistador, que fue un hombre precursor, ¿verdad?, en ir investigando qué había en la tierra hasta que llegó a este lugar. Nimrod fue el constructor de Samaria, de Siria, de Nínive, ¿sí? Él llegó a poblar todos esos territorios que después fueron enemigos acérrimos del pueblo de Israel, que ellos desaparecieron, ¿sí? La familia de Cam, a través de Nimrod y de sus descendientes, afectó tanto o fue usada en ese sentido por Dios para afectar a Israel en gran manera. Los asirios se llevaron cautivos a las 10 tribus del norte y las desaparecieron. ¿Cuál era la capital de Asiria? Nínive. ¿Quién la fundó? Nimrod. Después los babilonios vienen y toman cautivos a las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. ¿De dónde o quién fundó Babilonia? Nimrod. Antes de eso, los israelitas estuvieron cautivos en Egipto. ¿Quién es el padre de los egipcios? Cam. La humanidad impía en contra de la simiente de Dios. ¿Quién fundó? Nimrod. Entonces, ¿qué hizo Nimrod? Llegó ahí a Sinar y dice que vio un lugar hermoso, vio un lugar donde ellos se podían asentar, una llanura fértil.
¿Y qué nos enseña esto? Bueno, nos muestra que los seres humanos escogemos siempre lo que nos parece más agradable a la vista. Y este es el ejemplo que tenemos en Lot. Cuando Abraham y Lot se separan, ¿qué hizo Lot? Vio la llanura y dijo: esta es tierra fértil y allá voy a poner mis tiendas. ¿Hacia dónde estaba yendo? Hacia Sodoma y Gomorra, pero él lo vio como lo mejor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender de manera práctica esto aquí. No siempre lo que nosotros vemos como mejor, en verdad es lo mejor. Tenemos que aprender a tener la visión de Dios para las cosas, el mejor trabajo. Y en nuestra mente está que el mejor trabajo es el que más ganancias me deja. Pregúntale a Dios: ¿cuál es un mejor trabajo para mí? O sea, aprendamos esto. Ellos escogieron según su vista. Esa tierra pensaron que era la mejor. ¿Por qué? Porque buscaban un lugar donde establecerse por si eran esparcidos sobre la tierra. Ese es Babel. Confusión que viene a raíz del orgullo mundano. El orgullo mundano. En aquel tiempo deseaba tener una capital mundial, un imperio mundial. Y ven, en nuestro tiempo, los imperios, las naciones buscan ganar el lugar de ser la capital mundial. Estados Unidos, o más precisamente Nueva York, es la capital mundial ¿de qué? De las inversiones. La economía mundial gira en torno a que la bolsa de valores de Nueva York suba o baje. ¿Cuál es la capital mundial de la moda? ¿No saben, mujeres? Milán, Italia, la capital mundial de la moda. ¿Cuál es hoy día la capital mundial del progreso? Nos tenemos que remontar hasta Medio Oriente y llegar a Dubái, la capital mundial del progreso humano. 30 años han levantado a Dubái como esa capital. Después de ser un desierto terrible, en 30 años se ha convertido en el centro mundial del progreso. Rascacielos, edificios lujosos, hoteles, ¿verdad?, sin igual. ¿Quieres ir al acuario más grande del mundo? Vete a Dubái. Pero el mundo busca esto y se pelea por esto. ¿De dónde lo aprendimos? Lo aprendimos de Babel, que quería ser la capital mundial. No luchamos, y el Señor no nos mandó a luchar por ser la capital mundial de nada. De hecho, por eso el cristianismo es así, esparciéndose por toda la tierra y no concentrándose en un solo lugar, porque Dios no nos manda a tener un solo lugar físico como algo que nos distinga. Y si tú te das cuenta, todas las otras religiones humanas sí lo tienen. ¿Dónde está la sede de los testigos de Jehová? Estados Unidos. La sede del catolicismo, en el Vaticano. Del islamismo, la mezquita de Omán en Arabia. Todo musulmán tiene que ir por lo menos una vez en su vida ya. La luz del mundo, Guadalajara, Jalisco, de México para el mundo, ¿no? O sea, todos tienen una sede mundial. Utah en los Estados Unidos, de los mormones. Todos tienen una sede mundial. ¿Y tú, cristiano? Tierra Santa. No,
El Señor no nos dijo que teníamos que ir a Jerusalén una vez en nuestra vida. No nos lo dijo. No nos lo pidió como parte de nuestra fe y de nuestra salvación. Es importante, puedes conocer mucho del contexto bíblico, pero si tú no vas nunca en tu vida, nunca pisas Tierra Santa, hermano, aún así estarás en gloria y no te faltará nada. No dependemos de un lugar. Y el Señor se lo enseñó a Israel cuando destruyó el templo por mano de los babilonios y después por mano de los romanos. No caigamos en esta otra confusión que Babel levanta sobre nosotros. Entonces, el propósito de Babel fue lograr tener un lugar, ser la capital del mundo, de los seres humanos, para congregarse ahí, para evitar esta separación que ya había en su corazón. Si quería hacerse ese nombre, establecer un nombre, ¿qué quiere decir? Tener fama, enorgullecerse de sí mismo. Solo el Señor se puede levantar a sí mismo un nombre que no será derribado ni destruido jamás. Isaías capítulo 63, versículos 12 y 14, o 12 al 14. Isaías 63, 12 al 14 dice: el que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende del valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¿Recuerdan qué nos dijo nuestro hermano? Los hombres, ¿qué quieren hacer? Quieren hacerse dioses a sí mismos. Dios se hace un nombre, Dios se ha hecho un nombre, Dios ha establecido su gloria, pero nosotros siempre queremos competir contra Dios en esto. Queremos hacernos un nombre por la mejor casa, por el mejor auto, por el mejor trabajo, incluso, ¿verdad?, el orgullo varonil por tener la mujer más bonita. Queremos hacernos un nombre porque hacemos mejor las cosas. Babel nos enseña que solo nos queda un juicio de Dios cuando vivimos de esa manera. Porque el único nombre que permanece por los siglos de los siglos, la única gloria verdadera, es la de Dios. Es la de Dios, hermanos. Entonces, en ese sentido, que no nos preocupe nuestra fama, nuestro orgullo, sino que levantemos el nombre de Dios. ¿Por qué quieres grandeza? ¿Por ti mismo? Vives en Babel. Pero si tú quieres grandeza por honrar a Dios, tú has sido trasladado de ese reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús. Porque debemos de vivir para la gloria de Dios. Entonces, en esto dice la palabra que Dios hizo un juicio. Versículo 5 en adelante. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. El juicio de Dios, sí, descrito con 3 letras D, para que lo recuerden. El juicio de Dios descrito con 3 letras D. Primero déjenme leerle lo que un comentarista llamado o apellidado Kelly dice. Él dice: consecuentemente, lo emprendido, dictado por el orgullo humano para preservar y consolidar por medios externos la unidad que internamente estaba perdida, no podría tener éxito. Más bien, solo traería el juicio de la dispersión. Y aquí viene el juicio. Número 1, Dios desciende. Es lo que nos dice el versículo 5. Descendió Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Que Dios no está presente en este mundo? ¿Que Dios está lejos de la humanidad? No.
Lo que nos quiere decir este pasaje cuando dice que Dios desciende es que Dios intervino, que Dios tuvo una participación activa en esta situación. Dios no deja a la humanidad en ese sentido a que siempre haga lo que quiera. Dios está interviniendo. Es lo que dice el Salmo 113 que cantamos. Y Jehová se humilla, desciende para ver en los cielos y en la tierra. ¿Qué es lo que el hombre está haciendo? Y Dios no solo desciende a contemplar, Dios desciende a actuar. Y cada vez que tú lees en las Escrituras que Dios desciende, Dios hace algo sobre la vida de la humanidad. Descendió en el monte Sinaí y dio leyes a la humanidad. Descendió en el pesebre de Belén y fue a la cruz a morir para rescatar al ser humano. Descenderá un día de los cielos para recoger a toda la familia de sus hijos, de los que han creído en Cristo Jesús para su salvación. Entonces, el que Dios descienda nos muestra que Dios está involucrándose y a punto de hacer algo en la vida de la humanidad. En segundo lugar, Dios discierne. Versículo 6, que ya leímos. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Somos testarudos, hermanos. Somos necios. Dios nos dice, no hagas esto, y nosotros vamos a hacer precisamente lo que Dios no quiere que hagamos. Y Dios nos advierte que no lo hagas, y nosotros que sí lo hago. Y sí lo hago. Hubo un profeta de Dios que lo mandó a traer un rey impío y le dijo, maldíceme a Israel, maldíceme a Israel. Y él dudaba si iba o no iba. Finalmente dijo, voy a ir porque la paga es buena. Hay buen dinero de por medio. Y entonces se montó en un asno, en su asna. Y ahí va, agarra camino. Y de repente el asna se detiene. Casi lo tira. Y él agarra su vara y le suena a su asna. Y que camines. Y sigue caminando el asna. Y más adelante se vuelve a detener el asna. Nuevamente casi lo tira. Y este enojado se baja y le da otro varazo. Que camines. Y la tercera es la vencida, ¿verdad? Sigue con su camino. Y el asna se detiene. Le machuca su pierna contra la pared del cerro ahí donde iba. Y no, ahora sí se bajó, pero dispuesto casi a matarla. Le da sus varazos en su necedad por querer seguir adelante. Pero lo grandioso de la misericordia de Dios, que hace que los burros hablemos. Nunca en toda mi vida, le dice el asna, he dejado de servirte. A donde has querido ir, yo te he llevado. Pero ahora, el ángel de Jehová se ha puesto delante de mí para no pasar. ¿Quién le estaba diciendo a este profeta que no fuera a hacer lo que él pensaba ir a hacer? Se lo estaba diciendo Dios 3 veces, a través de detenerlo, a través de frenarlo, pero él era necio, él era testarudo, él quería seguir adelante con sus planes, y así somos como seres humanos. Nos volvemos necios, no queremos oír la palabra de Dios, el consejo de Dios, y cuando por fin hacemos lo que queremos, ahí estamos chillando. Ay, Señor, ¿por qué me dejaste? Señor, ¿por qué no hiciste algo?
Así que si el carro está descompuesto, que esté descompuesto. Si algo nos detiene, hermano, ponte a orar. ¿Qué quiere Dios? El Señor está discerniendo aquí. Ha visto el corazón del ser humano y ha visto su necedad. Él ha podido comprender la dureza de ese corazón y dice, no van a parar. Y gloria a Dios, porque Él discierne lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Y Él no se equivoca. Y en su gran amor nos advierte y muchas veces tiene que detenernos por algún medio que a nosotros nos causa dolor. Pero es misericordia de Dios, hermanos. Entonces Dios descendió, el Señor discernió lo que estaba sucediendo ahí y finalmente el Señor dispersó. Desciende, discierne y dispersa. Apréndete. Sí. Desciende, discierne y dispersa. ¿Y cómo lo hizo? Tenían una sola lengua y entendían todos qué significaba una misma palabra. Y entonces el Señor dijo esto, y resalto lo que dijo nuestro amado hermano, la Trinidad entra en diálogo aquí y dice, ahora pues descendamos y confundamos sus lenguas. Y a partir de ahí, los idiomas que hoy hablamos nacieron. Vinieron como resultado de este juicio de Dios. Históricamente, ¿cuándo fue esto? Génesis capítulo 10, versículo 25. Génesis 10, 25, que dice: y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán, en tiempos de Peleg. Y este Peleg es de la descendencia de Sem, la descendencia piadosa. Él vivía, Peleg, ¿sí? Vivía o era contemporáneo de Nimrod. ¿Te das cuenta? Y después se nos dice al final, ¿sí?, que Taré, el padre de Abraham, es descendiente de este Peleg. En ese tiempo, un tiempo terrible donde la humanidad nuevamente se estaba alejando de Dios, Dios separó nuevamente la humanidad para tomar a la línea piadosa. ¿Cómo confundió Dios el lenguaje de los hombres? ¿Y qué es la confusión de lenguas que tenemos nosotros los seres humanos? ¿Qué implica estar separados por los diferentes idiomas? Y esto va más allá, hermanos, de las palabras y la gramática. Va mucho más allá de ello. No solamente fue un cambio en la expresión verbal de las cosas, fue un cambio en su corazón. Hubo no solamente una confusión en las palabras de cada uno, hubo una confusión en su corazón. ¿Recuerdan el principio que estaban violando, que comenté al principio? La unidad que había en su corazón cuando fueron creados había sido rota por el pecado. Ya no había esa unidad y buscaban un medio de cómo conservar la unidad exterior. Hermanos, una cena de Navidad no te va a hacer estar unida a tu familia. No lo va a hacer. Podemos estar ahí juntos y separados. ¿Cuántas veces hemos peleado como familias por organizar la cena de Navidad? Pleitos que duran años. Eso revela. Lo que el Señor hizo cuando confundió sus lenguas fue primero cegar sus corazones. Confundió sus anhelos. Confundió sus aspiraciones.
de tal manera que ya no todos aspiraron a hacer esa torre. Y eso se reflejó en los diferentes idiomas que hubo. Fue una separación espiritual la que Dios causó en ellos. Una separación de anhelos, una separación de voluntades, una separación de aspiraciones. ¿Por qué nos peleamos en el matrimonio? Porque no logramos conciliar nuestros anhelos, porque no logramos conciliar nuestros deseos, porque no logramos conciliar nuestro espíritu, nuestra alma en Dios. Y vivimos separados de esa manera, porque tal vez queremos en la misma meta, ser felices, pero cada uno busca la felicidad a su propia manera. Cada uno busca el bienestar de la familia como pretende que debe ser. Estamos confundidos espiritualmente y así vive la humanidad. Entonces no se trata solo de derribar las paredes del lenguaje. Hay paredes que siguen ahí y la humanidad lo ha definido en la palabra idiosincrasia. Podemos nosotros hablar un excelente inglés, como los norteamericanos, o mejor aún como los ingleses, ¿verdad? Más exquisito, pero tener en nuestra mente, en nuestro corazón, una cultura totalmente distinta que no nos lleva a entender o que no nos hace entender cómo ellos viven. Podemos aprender, copiarles métodos administrativos, pero fracasar porque nuestro corazón es distinto en anhelos y en perspectivas. Esto sucedió en Babel. Ahora quiero terminar con esto. ¿Sí? ¿Algún momento en la historia de la humanidad esto terminará? ¿Hay esperanza para Babel en la vida del ser humano? Porque Babel sigue presente, hermanos. La ciudad quedó en ruinas, pero el espíritu de Babel, de orgullo, pero de confusión, sigue presente en cada ser humano. Hechos capítulo 2, versículos 7 al 11. Hechos 2, 7 al 11. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, Pentecostés, hermanos, Pentecostés no fue un día como cualquiera. Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa de Cristo Jesús. Juan capítulo 14 al 16, les enviaré un consolador, les recordará toda verdad. Y aquí lo estamos viendo de manera maravillosa terminar con la confusión de Babel. Cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua. ¿Y qué les escucharon hablar? ¿Qué estaban hablando esos galileos? ¿Comentaban del partido de fútbol? ¿De la política del país? ¿Qué hablaban esos galileos, hermanos? El evangelio de Cristo Jesús. Eso hablaban. Y el evangelio de Cristo Jesús nos mostró y nos muestra aquí en Hechos capítulo 2 que es el fin de la maldición de Babilonia sobre los hombres. Entendieron cada palabra en su sentido.
Ninguna palabra tuvo otro significado que los apóstoles no querían comunicar. Todas tuvieron el mismo sentido, y es el Evangelio de Cristo Jesús. Así que a la pregunta, ¿hay algo que termine con la maldición de Babilonia en la humanidad? La respuesta es sí, sí hay algo, y es el glorioso Evangelio de Cristo Jesús. Porque en este Evangelio el Señor nos enseña, ¿verdad?, a vivir en perfecta armonía y en unidad. Una unidad que Pablo explicó en Efesios, que no depende de cosas externas, sino que se basa en que tenemos un solo Dios. Tenemos un mismo espíritu. Tenemos una misma fe y pertenecemos a una misma familia. La familia, la simiente de la mujer, somos hijos de Dios. Y eso nos hace tener nuevos anhelos. Los anhelos no de cada uno de nosotros, los anhelos de Dios el Padre. Eso nos hace tener un mismo propósito, el propósito de Cristo Jesús de glorificar al Padre. Eso nos lleva a esa unidad que se perdió allá en Génesis capítulo 3. El glorioso evangelio de Cristo Jesús. Porque no importó qué lengua humana hablaran ellos. Por lo menos 14, 15 con los judíos, 15 nacionalidades distintas. ¿Y qué dijeron? Cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua. Dios, en una intervención milagrosa en Génesis capítulo 11, confundió el corazón, el pensamiento, el alma del ser humano y lo reflejó a través de esos diversos idiomas. Dios, en una obra milagrosa, en el nuevo nacimiento, está restaurando todo eso en nuestras almas. Yo tengo un ejemplo en mi propia vida. Yo no sé mucho inglés, no sé mucho, sé unas palabras. Pero cuando escucho un sermón en inglés, yo puedo entender mucho de ese sermón. Y le digo a mi esposa, a lo mejor es porque todos los conferencistas que llegaban de Estados Unidos allá al centro educativo a Córdoba predicaban en inglés y me acostumbré a la traducción del hermano que traduce y a lo mejor por eso. Pero puedo entender mucho de lo que dicen sin un traductor. Ahora, a más de que yo haya estudiado el idioma, yo creo que es parte de la gracia de Dios sobre nosotros, de esa misericordia de Dios. Ahora no estoy diciendo que en el cielo vamos a hablar inglés o español. No sabemos cuál fue el idioma que Dios dio a los primeros seres humanos. No lo sabemos. Pero lo que sí podemos afirmar es que no habrá confusión de ningún tipo allí en la gloria de Dios. No lo habrá. Porque la misericordia de Dios en Cristo Jesús nos dará un pleno conocimiento. ¿Recuerdan la imagen perdida del hombre? Pleno conocimiento, plena justicia y verdadera santidad. Ya no habrá separación, ya no habrá distanciamiento. Así que cada vez que tú tengas un conflicto con alguien que no te puedes poner de acuerdo, piensa la maldición de Babel, que creó confusión y sigue creando confusión. Cuando como esposos nos peleamos, estamos dando lugar a la confusión de Babel en nuestras vidas. No tenemos por qué vivir ahí. Tenemos la salida en Cristo Jesús. No vivas en confusión. Y no solo del lenguaje, de los pensamientos, de los anhelos. Tenemos ahora un modelo que es Cristo, sus anhelos, su mente para salir adelante. Sí.
Deja la confusión a este mundo en Babel, que como nos enseñó nuestro hermano en Apocalipsis, ¿verdad? Ha caído Babilonia la Grande. Ha caído. Esa ramera con quien fornicaron todos los grandes de este mundo ha caído. Será derrotada, será abolida por siempre jamás la confusión de Babilonia. Entonces, no esperemos juicio de Dios. Orgullo, vanidad, sí. Todo eso hay en Babel. Confusión. Si tú tienes esa confusión, ven a Cristo. Búscale hoy. Él es el verdadero conquistador, hermanos. Cristo Jesús, no Nimrod. Cristo, nuestro verdadero conquistador. Celebramos su nacimiento, lo celebramos porque Él vino para nuestra bendición y para derrotar el imperio de los hombres, el imperio del diablo, el imperio de Babel en esta humanidad. Oremos. Señor, tu palabra es verdad, es viva, es eficaz. Tu palabra